Un laboratorio en Escocia acababa de anunciar lo impensable. Una oveja había sido clonada de una célula adulta. No de un embrión, no de un experimento fallido. Una verdadera copia genética de otro ser vivo. Y lo que parecía ciencia ficción, de pronto, era noticia de portada. Pero tras ese experimento estaba una mente inquieta, decidida a desafiar los límites de lo que la biología consideraba posible. Su nombre: Ian Wilmut. Y aunque muchos lo recuerdan por Dolly, la oveja más famosa del planeta, pocos conocen la compleja historia de cómo llegó hasta allí y cómo su experimento abrió una puerta que quizás, aún hoy, no estamos preparados para cruzar. La clonación humana. Décadas antes del anuncio que conmocionaría al mundo, los científicos ya jugaban con la idea de copiar la vida. En los años 50, un par de investigadores logró clonar ranas. Fue un hito, sí, pero aún muy lejos de los mamíferos. El camino hacia la clonación era un sendero incierto, lleno de fracasos, dudas éticas y tecnología que no estaba lista. Durante años, la clonación de un animal adulto se consideraba casi imposible. Las células diferenciadas, como las de la piel, el músculo o el hígado, ya habían asumido su función. Se pensaba que no podrían reiniciarse para convertirse otra vez en el origen de un organismo completo. Ian Wilmut no lo creía. En el Instituto Roslin, cerca de Edimburgo, Wilmut y su equipo trabajaban en mejorar la ingeniería genética de animales de granja. Querían producir ovejas con características específicas, incluso capaces de generar medicamentos en su leche. Pero en secreto también exploraban algo más ambicioso: la transferencia nuclear de células somáticas. El nombre suena complejo, pero la idea era tan sencilla como revolucionaria. Tomar el núcleo de una célula adulta, el cerebro, donde está todo el ADN, e introducirlo dentro de un óvulo al que previamente se le había retirado su propio núcleo. Luego, estimular ese óvulo para que comenzara a dividirse, como si fuera un embrión normal. Eso era la clonación. Y nadie lo había logrado antes con un mamífero. Después de 277 intentos fallidos, nació Dolly. Una oveja aparentemente normal, de lana blanca, con mirada serena. Pero su existencia era cualquier cosa menos común. Dolly era una copia exacta de otra oveja adulta, clonada a partir de una célula de glándula mamaria. El nombre no fue casual. En honor a Dolly Parton, la cantante estadounidense, por el origen de la célula tejido mamario. Un guiño humorístico dentro de un logro histórico. Pero más allá de la anécdota, Dolly cambió todo. En febrero de 1997, cuando el equipo de Wilmut anunció al mundo su nacimiento, la respuesta fue inmediata. Portadas, titulares, conferencias. El mundo celebraba y temblaba. Porque si era posible clonar una oveja, ¿qué impediría clonar un ser humano? La comunidad científica quedó dividida. Por un lado, estaban los que veían la clonación como una promesa increíble. Curar enfermedades genéticas, salvar especies en peligro, producir órganos a la carta. Por otro lado, surgieron temores profundos. ¿Y si los gobiernos o laboratorios privados comenzaban a clonar personas? ¿Dónde quedaba la identidad, la individualidad, el alma? Wilmut, consciente del poder de lo que había desencadenado, fue claro desde el principio. Esto no se trata de clonar seres humanos. Se trata de entender cómo funciona la vida. Pero ya era tarde. La puerta se había abierto y la humanidad miraba hacia un futuro incierto. Dolly creció como cualquier otra oveja. Vivió en un corral, pastó en los campos, fue madre de 6 corderos. Pero era vigilada constantemente. Analizada. Fotografiada. Su cuerpo, su comportamiento, su salud, todo era monitoreado con lupa. En 2003, a los 6 años de edad, comenzó a mostrar síntomas de artritis. Más tarde, desarrolló una enfermedad pulmonar progresiva. Los veterinarios tomaron una decisión difícil: practicarle la eutanasia. Dolly murió joven. Muy joven para una oveja. Y eso encendió una nueva alarma. ¿Los clones envejecen más rápido?
Años después, otros animales fueron clonados. Vacas, gatos, perros, hasta caballos. Pero Dolly sigue siendo un símbolo, un antes y un después en la historia de la biotecnología. Una criatura nacida del laboratorio que obligó a toda la humanidad a enfrentarse a una pregunta incómoda. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar con el poder de la ciencia? La muerte de Dolly no solo cerró un ciclo, también avivó el fuego del debate global. No había vuelta atrás. La clonación ya no era solo una posibilidad teórica. Era una realidad palpable y para muchos, inquietante. Gobiernos de todo el mundo comenzaron a actuar. Algunas naciones se apresuraron a prohibir cualquier experimento que pudiera implicar la clonación humana. Otras impulsaron leyes más amplias, regulando toda forma de manipulación genética. Pero había algo que esas leyes no podían frenar: la imaginación humana. Mientras el mundo discutía límites y fronteras éticas, hubo quienes soñaron más allá: sectas, científicos radicales, figuras mediáticas. Todos ellos vieron en Dolly no un final, sino un punto de partida. Uno de los más polémicos fue Clonaid, una organización vinculada a los raelianos, un movimiento que afirmaba que la humanidad había sido creada por extraterrestres a través de ingeniería genética. En 2002, aseguraron haber clonado a una niña llamada Eve. Nunca presentaron pruebas. La comunidad científica lo descartó como una farsa. Pero el simple hecho de que un grupo se atreviera a proclamar semejante noticia hablaba del magnetismo que la clonación había desatado y del miedo que seguía creciendo. En paralelo, aparecieron figuras como el Dr. Panayotis Stavros, un investigador chipriota estadounidense, que declaró haber estado trabajando activamente en la clonación de seres humanos. Según él, no solo era posible, sino inminente. Una frase suya quedó grabada: la clonación humana ya está aquí. La cuestión no es si se puede hacer, es cuándo aceptaremos que se haga. La comunidad científica lo tildó de temerario, pero su presencia en los medios avivaba una fantasía antigua: la posibilidad de vencer a la muerte. Imagina por un momento que alguien pierde a un ser querido y le ofrecen traerlo de vuelta. ¿Es un consuelo? ¿O una forma de profanar el misterio de la vida? Esa tensión entre el avance científico y los dilemas éticos ha estado presente en toda la historia moderna. Pero con Dolly, alcanzó una nueva dimensión. Porque, por primera vez, no se trataba de una teoría filosófica ni de un experimento de laboratorio abstracto. Era una oveja real, viva. Y detrás de ella, la amenaza o promesa de replicar a un ser humano. Ian Wilmut nunca quiso llegar tan lejos. De hecho, tras el éxito con Dolly, empezó a hablar abiertamente contra la clonación humana. Se convirtió en defensor de la clonación terapéutica, aquella que busca regenerar órganos o tejidos sin crear un individuo completo. Para Wilmut, el valor real estaba en la medicina regenerativa, la posibilidad de usar células madre para curar enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson o para reconstruir órganos sin depender de donaciones. Y aunque su visión era más prudente, sabía que había desatado algo imposible de detener. Dolly no fue solo un logro científico. Fue un espejo. Un espejo donde vimos reflejadas nuestras ambiciones, nuestros temores y nuestras preguntas más profundas sobre qué significa ser humano. ¿Qué pasaría si alguien clonara a una persona solo para usarla como donante de órganos? ¿Y si un gobierno decidiera fabricar soldados genéticamente idénticos? ¿Tendrían alma? ¿Conciencia? ¿Derechos? Nadie tenía las respuestas. Y aún hoy, más de 2 décadas después, seguimos sin tenerlas. La figura de Dolly se convirtió en un ícono cultural. Apareció en documentales, libros, camisetas, incluso en exposiciones de arte. Su cuerpo fue preservado y embalsamado, y hoy se exhibe en el Museo Nacional de Escocia, en Edimburgo. Miles de visitantes se detienen frente a ella cada año. Algunos por curiosidad, otros por respeto, otros por inquietud. No es solo una oveja, es la evidencia tangible de un punto de quiebre en la historia. Pero hay algo más que hace a Dolly fascinante. No fue creada para controlar el mundo ni para desafiar los límites de la naturaleza.
Fue, en el fondo, un experimento de precisión, un paso lógico en la evolución de la ciencia. Y sin embargo, su existencia forzó a millones de personas a replantearse creencias, religiones, filosofías y leyes. Todo por una criatura que ni siquiera entendía el impacto que provocaba con su simple existencia. En los años siguientes, muchos otros clones nacerían, pero el impacto emocional de Dolly jamás fue replicado, porque fue la primera y en cierto modo fue la última vez que la humanidad se enfrentó al espejo con los ojos tan abiertos. El legado de Dolly no se mide solo en publicaciones científicas, ni en conferencias, ni siquiera en clones posteriores. Se mide en el eco que dejó en nuestra conciencia colectiva. Porque después de Dolly, la pregunta dejó de ser si podíamos clonar y pasó a ser si debíamos hacerlo. La clonación abrió puertas fascinantes. Hoy, décadas después, la ingeniería genética ha evolucionado a un ritmo vertiginoso. Tenemos la herramienta CRISPR, capaz de editar genes con una precisión antes impensable. Existen laboratorios que clonan mascotas por encargo y científicos que trabajan en traer de vuelta al mamut lanudo o al dodo. Vivimos en una era en la que resucitar especies extintas ya no es una fantasía de ciencia ficción. Pero todo comenzó con Dolly, esa oveja tranquila, silenciosa, cuyo cuerpo albergaba uno de los secretos más poderosos del universo, la posibilidad de duplicar la vida. Lo que más perturbó a muchos no fue el hecho de que se pudiera copiar un ser vivo, fue la idea de que, en algún punto, podríamos usar esa tecnología para reemplazar a alguien. ¿Un hijo perdido? ¿Un genio? ¿Un dictador? El alma humana se resiste a la idea de ser replicada como si fuésemos objetos. Pero la ciencia, a veces, no espera al alma. En medio de este torbellino, Ian Wilmut tomó una decisión inesperada. Años después de su gran hito, se alejó de los laboratorios. En una entrevista, confesó que si pudiera volver atrás, no repetiría el experimento. No por arrepentimiento, sino por algo más profundo. Había entendido que el verdadero avance no está en replicar la vida, sino en mejorar la vida que ya tenemos. Desde entonces, se dedicó a investigar terapias con células madre. Ya no buscaba crear nuevas criaturas, sino curar a las que ya existen. Ese cambio de dirección es tal vez la lección más poderosa que dejó Dolly. En 2018, Wilmut reveló que le habían diagnosticado la enfermedad de Parkinson. Y en lugar de esconderse, usó su voz para defender la investigación con células madre. Irónicamente, su propia salud dependía de los avances científicos que él mismo había impulsado, pero esta vez no como pionero, sino como paciente. La ciencia que una vez estremeció al mundo ahora se convertía en su esperanza personal. Un círculo perfecto. Y doloroso. Dolly fue única. Y no por haber sido clonada, sino porque fue el inicio de una conversación global que sigue más viva que nunca. Hoy seguimos sin tener todas las respuestas. ¿Es moral clonar animales para alimentar al mundo? ¿Deberíamos traer de vuelta especies extinguidas? ¿Dónde está el límite entre el progreso científico y preservar nuestra humanidad? Quizá esas respuestas no lleguen pronto. O quizá, en el fondo, no se trata de respuestas, sino de hacernos las preguntas correctas. Cada avance tecnológico trae consigo una sombra, y depende de nosotros decidir qué hacer con ella. Dolly fue una creación de laboratorio. Sí, pero también fue un símbolo, un faro en la niebla de lo desconocido. Gracias a ella, aprendimos que el ADN no es solo un código, es una historia. Una historia que podemos leer, editar y quizás reescribir. Pero antes de jugar con las teclas de la creación, debemos entender lo que significa ser autores. No basta con saber cómo se enciende la chispa de la vida. Hay que tener el valor y la humildad de preguntarse por qué deberíamos encenderla. Hoy, en el Museo Nacional de Escocia, Dolly descansa embalsamada dentro de una vitrina. No se mueve, no respira, no siente. Pero quienes se detienen a observarla no ven solo una oveja, ven un punto de inflexión. Un momento en que la humanidad cruzó un umbral invisible, donde la ciencia y la ética colisionaron y donde un pequeño ser, ajeno a su fama, nos obligó a mirar hacia adentro.
Porque en el fondo, el experimento de Dolly no fue solo con genes, ni con óvulos, ni con células. Fue un experimento con el alma humana. Y sus consecuencias aún siguen escribiéndose.